El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: sí puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Celebramos esta fiesta preciosa instituida por el Papa Francisco de Santa María, Madre de la Iglesia. Yo a veces pienso, parece mentira que después de 2000 años de cristianismo a ningún papa se le hubiera ocurrido, ¿no? Una fiesta tan bonita, ¿no? Celebrar a María como madre y como madre de la Iglesia. Celebramos a la Virgen como Madre de Dios el 1 de enero, pero hasta ahora no teníamos una fiesta de la Madre de la Iglesia, una fiesta en la que celebremos a la Virgen como madre, mi madre. Hoy es como el Día de la Madre, pues algo así. Hoy celebramos a María como madre. Fijaros que el evangelista San Juan, que dicen los estudiosos que es como el evangelista teólogo, el más profundo, el que entra, no solamente nos narra los hechos de la vida de Jesús, sino que hace una interpretación teológica. Y el evangelista San Juan sitúa el momento de Pentecostés no en el cenáculo, como los otros, sobre todo Lucas, que nos lo describe en los Hechos de los Apóstoles, sino que Juan pone el momento de Pentecostés en el Calvario, donde Cristo entrega el Espíritu. Jesús no muere, no dice y Jesús murió, inclinando la cabeza murió, no. Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es el momento en el que Cristo da a la Iglesia el Espíritu Santo en el Calvario, en la cruz, al entregar su vida. Y en ese momento suceden 2 cosas importantes, porque Juan en el Calvario también sitúa el nacimiento de la Iglesia. El nacimiento de la Iglesia en el momento en el que, igual que Adán tuvo que dormirse y Dios de su costilla saca a Eva, la mujer, también Cristo, dormido en la cruz, del costado abierto, nace y brota esta nueva Eva, que es la Iglesia.
la Iglesia como madre. Y nosotros estamos ahí también naciendo. Y es precioso porque igual que Lucas nos dice que en Pentecostés, en el comienzo de la Iglesia, estaban los discípulos en oración con María. Con María. María estaba presente en el nacimiento de la Iglesia el día de Pentecostés. También Juan, en este momento en el que Cristo entrega el Espíritu y nace la Iglesia, de esta nueva alianza, del costado abierto, también ahí Juan pone al pie de la cruz a María. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y María está ahí presente. Y desde ese momento, María es la madre de cada uno de nosotros, la madre de la Iglesia. Por eso, fijaros, nosotros no podemos entender nuestra relación con Jesucristo sin la Iglesia y sin María, porque Él ha querido que fuera así. Él ha querido que casi simultáneamente, en el momento en el que Él abre su intimidad, en el momento en el que se rasga el velo, en el momento en el que Él se entrega por nuestra redención, nos da a la Iglesia y nos da a María. Son como esas dos grandes ayudas, mucho más que una ayuda. Es que no se puede entender, no se puede entender. Igual que no entendemos nuestra vida cristiana sin María, no podemos entender nuestra vida cristiana fuera de la Iglesia. Y por eso la fiesta de hoy, que es como un puente entre este tiempo pascual que acabamos ayer y el tiempo ordinario que comenzamos hoy, este puente, yo pensaba, la Iglesia qué buena es, ¿no? A los que yo ayer estaba con toda la pena, ¿no? Se acaba la Pascua, a los que estamos ahí con la pena de que se acabe la Pascua, hoy nos da esta fiesta, un poco ahí, como os digo, ¿no? Como puente entre un tiempo y otro. Es precioso, como os digo, esta fiesta en la que entendemos nuestra propia vocación, como hijos de María e hijos de la Iglesia. Y fijaros también por acontecimientos, ¿no?, que estamos viviendo últimamente, tristemente, dentro del seno de la Iglesia. Fijaros, es tremendo, ¿no?, cómo dentro de la misma Iglesia, tanto yéndose por un extremo como por el otro, tanto los que se van hacia un extremo, no voy a decir cuál, tanto los que se van por un extremo, ¿no?, que quieren tantos avances, que quieren tanta revisión de la doctrina, de la moral de la Iglesia, por un lado, amenazando con la ruptura, ¿no?, por eso, ¿no?, que al final, fijaros, no deja de ser soberbia. Es o haces lo que yo creo que tienes que hacer, o nos vamos y nosotros nos montamos una iglesia paralela. Y ahí pues entrarían tantas cosas, ¿no? Admitir pues la ordenación de mujeres, admitir todo el cambio, ¿no?, en la moral de la Iglesia, como los que se pasan por el otro extremo, ¿no?, de fidelidad, y bajo una supuesta fidelidad, bajo una supuesta rectitud, ¿no?, de la moral y tal, también amenazan con salirse, como poco, bueno, pues también lo hemos visto, ¿no?, pues a veces sacerdotes muy buenos o religiosas muy buenas, ¿no?, que por la misma soberbia que los otros, al final es poner mi criterio y mi soberbia y lo que yo veo, tanto, como decía, tanto por un extremo como por otro. Y al final nosotros, en un día como hoy, también renovamos nuestro amor a la Iglesia, nuestro amor al Papa, nuestro amor a los pastores, por lo que os decía, porque no podemos entender nuestra fe y nuestro seguimiento de Jesucristo fuera de la Iglesia. Y no solamente fuera a nivel intelectual, sino también fuera a nivel afectivo. Afectivo. No sirve de nada decir, sí, yo soy de la Iglesia y yo reconozco al Papa y yo me someto a mi obispo. No es una cuestión de un sometimiento intelectual, sino de un verdadero amor. Un verdadero amor de hijos a la Iglesia, nuestra Madre. Por eso, como os decía, hoy es un día para dar gracias
para dar gracias al Señor que nos ha dado a María como madre y para dar gracias al Señor que nos ha dado a la Iglesia también como madre y que nos ayuda a ser humildes y que nos ayuda a entender que mi criterio, por muy bueno que sea, nunca puede estar por encima del criterio de la Iglesia, del Santo Padre o de mi obispo, y que yo no puedo ir pues solo como un francotirador por ahí, ¿no? Como os decía, ¿no? Como si yo solo tuviera toda la verdad. Al final, fijaros que es lo mismo que hicieron los protestantes y lo mismo que siguen haciendo hoy en día los protestantes. Pues eso, movidos muchas veces de esta soberbia, yo sé más que el Papa, yo sé más que los obispos, me voy, porque yo tengo la verdad. Vamos a pedir ahí al Señor también en esta celebración por la Iglesia, siempre necesitada de conversión en sus hijos, en sus miembros, en todos, pero en primer lugar nosotros. Acordaos siempre aquello de Madre Teresa, ¿qué sería lo primero que cambiarías de la Iglesia? A mí. Y si yo soy más santo, la Iglesia será más santa, los hijos de la Iglesia serán más santos. Vamos a pedir hoy al Señor por la Iglesia y vamos a pedir hoy al Señor precisamente por todos estos atentados contra su unidad. Ya os decía, tanto en un extremo como en otro y en tantos lugares. Vamos a pedir que el Espíritu Santo conduzca a la Iglesia por caminos de unidad, de obediencia y de humildad. Que así sea.